Cierra los ojos. Cierra los ojos por un momento y viaja conmigo en el tiempo. Olvida todo lo que crees saber sobre las grandes amenazas a la seguridad nacional. Olvida a los espías soviéticos. Olvida a los asesinos a sueldo. Olvida a los líderes de los cárteles armados hasta los dientes. Si le preguntas a cualquier historiador tradicional sobre el mayor peligro para la sociedad mexicana en la década de 1950, te hablará de rebeliones políticas o crisis económicas. Pero te están mintiendo. La verdadera historia, la historia oscura y censurada que la élite intentó enterrar, tiene un nombre de mujer. No era una terrorista, no era una guerrillera, no disparaba balas ni fabricaba bombas. Su arma era mucho más letal, mucho más insidiosa y absolutamente imposible de ignorar. Su arma era un vestido tan ceñido, tan asfixiante, tan anatómicamente escandaloso, que paralizó a un país entero. Un vestido de corte sirena. Y una voz que no cantaba sino que gemía. Una voz que susurraba, que lloraba, que exhalaba suspiros llenos de un deseo tan crudo que hacía sudar frío a los hombres más poderosos de la República. María Victoria. Recuerda ese nombre. María Victoria, la mujer que el sistema quiso destruir, la mujer a la que llamaron Yeu-Nu, la demonia, la mujer que dividió a una nación entera, no con discursos políticos sino con la forma geométrica de sus caderas. Imagínate la escena. Quiero que la visualices con lujo de detalles. Ciudad de México, 1950. Una sociedad extremadamente conservadora donde la moralidad no era una sugerencia, era una ley dictada desde los púlpitos y las oficinas gubernamentales. Una sociedad donde las mujeres debían ser invisibles. Las mujeres debían ser sumisas. Las mujeres debían vestir faldas amplias, sonreír, sin mostrar los dientes, y mantener la mirada baja. Y entonces, en medio de ese silencio sepulcral, en medio de esa represión gris y asfixiante, las luces del Teatro Margo se apagan. El silencio en la sala es absoluto. Puedes escuchar el tic-tac de los relojes de bolsillo. Puedes escuchar la respiración contenida de los políticos, de los banqueros, de los líderes religiosos que están sentados en las primeras filas. La oscuridad es total, y de repente un solo reflector ilumina el centro del escenario. Ella no entra corriendo. Ella no baila. Ella no hace movimientos bruscos. Simplemente camina, un paso a la vez, muy lentamente. El roce de la tela de su vestido contra el suelo resuena como un trueno. El vestido es tan ajustado en las rodillas que apenas puede caminar. Es una escultura de carne y tela. Se detiene frente al micrófono. No levanta los brazos. No sonríe. Se aferra al pedestal de metal con las dos manos, cierra los ojos y deja escapar un suspiro. ¡Ah! Ese suspiro, ese simple sonido que dura menos de 2 segundos. Ese fue el detonante. Ese fue el sonido que desató la guerra civil cultural más sangrienta e hipócrita en la historia del espectáculo latinoamericano. La multitud enloquecía. El público reventaba los teatros. Pero en las sombras, en las mansiones de Lomas de Chapultepec, en los pasillos de mármol del gobierno y en las oficinas secretas de los obispos, el pánico era real. Para ellos, María Victoria no era una artista. Era una infección. Era la personificación del pecado. Era el fin de la familia tradicional, el colapso de la decencia, la destrucción inminente de la moral de la juventud. Pero aquí está la trampa. Aquí está la gran mentira que nadie se atrevía a decir en voz alta hasta el día de hoy. La misma élite que exigía su crucifixión pública era la misma élite que la devoraba en privado. 1 Purintos, hoy en este documental de investigación vamos a arrancarles la máscara. Vamos a dejar de lado los chismes baratos de revistas antiguas para mostrarte los documentos, las pruebas y los secretos más sucios de la alta sociedad. Hoy vas a descubrir 4 cosas, 4 verdades que te revolverán el estómago y cambiarán tu forma de ver la historia. Primero vas a descubrir cómo un simple vestido de corte sirena se convirtió en un asunto de seguridad nacional. Cómo su forma de respirar frente a un micrófono hizo que se activaran maquinarias de censura estatal, desencadenando una cacería de brujas sin precedentes. Segundo, te revelaré la verdad oculta sobre la Liga de la Decencia, una organización que se presentaba como un grupo de ancianas piadosas, pero que en realidad era una red de poder extremista, una mafia moral que extorsionaba a directores de cine, compraba voluntades políticas
y destruía vidas con tal de mantener su control sobre la mente de los mexicanos. Tercero, vas a escuchar los nombres. Te voy a mostrar la asquerosa hipocresía de los hombres del poder. Tercero, la doble vida de los legisladores y magnates, los mismos hombres que de día firmaban decretos para prohibir que las canciones de María Victoria sonaran en la radio, pero que de noche enviaban ramos de rosas rojas y joyas a su camerino, rogando por un minuto de su atención. Y cuarto, el desenlace épico. Vas a descubrir cómo esta mujer sola, acorralada, atacada por la iglesia, por el Estado y por la prensa, tomó la decisión más peligrosa de su vida. La decisión de no ceder. La decisión de no ensanchar su vestido ni un solo centímetro. Cómo su inmovilidad en el escenario se transformó en la mayor revolución feminista silenciosa de su tiempo, derrotando a sus verdugos y convirtiéndose en una leyenda inmortal. ¿Estás preparado para ver lo que hay detrás de la cortina? ¿Estás listo para conocer a la mujer que hizo temblar a los dueños de la moral? La historia real apenas comienza. Y te aseguro que una vez que la escuches, nunca más volverás a ver el pasado con los mismos ojos. Mírate en el espejo. Ahora mírame a mí. Detén lo que sea que estés haciendo y préstame toda tu atención. Lo que voy a contarte ahora no es una biografía complaciente. Es la anatomía de un trauma. Es la disección de una mente que fue empujada al borde del abismo y que en lugar de saltar, decidió construir un imperio sobre los cadáveres de sus propios miedos. Para entender al monstruo que aterrorizó a la alta sociedad mexicana, para comprender por qué María Victoria se convirtió en la pesadilla de los puritanos, tenemos que arrancar las lentejuelas. Tenemos que apagar los reflectores. Tenemos que viajar a un lugar donde no hay glamour, donde no hay aplausos, donde el único sonido es el crujir de los estómagos vacíos y el llanto ahogado en la madrugada. Viajemos al México de las décadas de 1930 y 1940. Pero no al México de las postales turísticas, no al México de los charros cantores y las haciendas románticas que te vende el cine de oro. No, te llevo a las entrañas del lodo, te llevo a las carpas, te llevo a la pobreza más cruda, visceral y repugnante que puedas imaginar. Ser pobre en aquel México no era una etapa de crecimiento, era una condena a muerte silenciosa. Significaba despertar con el frío calando los huesos en habitaciones donde el viento se colaba por las grietas. Significaba mirar a tu madre desgastarse las manos lavando ropa ajena hasta que la piel le sangraba. Significaba ser invisible. Significaba ser basura. Significaba saber que para los hombres de traje y las mujeres de perlas que caminaban por el centro de la capital, tú eras menos que un perro callejero. Y para una niña, para una joven mujer nacida en la miseria, las opciones eran un chiste macabro. La sociedad conservadora, esa misma sociedad podrida de hipocresía, le ofrecía a las mujeres pobres solo 3 caminos: la sumisión total en un matrimonio lleno de golpes, el trabajo esclavo limpiando los retretes de los ricos, o la prostitución, en los callejones oscuros de la ciudad. No había más. Pero María Victoria Cervantes no estaba dispuesta a hacer una estadística. No estaba dispuesta a hacer un número más en los registros de defunción por desnutrición. En lo más profundo de su psique se forjó un pacto manchado de sangre y lágrimas. Un trauma fundacional. El terror absoluto, paralizante y asfixiante a volver a sentir hambre. Imagina ese terror. Imagina sentir cómo tu estómago se devora a sí mismo, cómo los mareos te nublan la vista mientras ves a los ricos en sus autos blindados, tirando a la basura comida que podría alimentar a tu familia durante una semana. Esa rabia, ese dolor insoportable se convirtió en su motor. Se hizo una promesa en el silencio de la miseria: nunca más. Haré lo que sea, absolutamente lo que sea. Pisotearé a quien tenga que pisotear. Escandalizaré a quien tenga que escandalizar. Pero jamás volveré a ser esa niña muerta de hambre en el lodo. Y así comenzaron sus días en las carpas, los teatros ambulantes de los barrios bajos. Lugares miserables malolientes iluminados por bombillas parpadeantes. Aquí es donde te pido que abras tu mente, porque lo que voy a decir va a ofender a muchos. Muchos de los que están viendo este video ahora mismo se rasgarán las vestiduras. En la carpa el talento puro no importaba un carajo. Podías tener la voz de un ángel bajado del cielo. Pero si estabas frente a un público de 100 hombres borrachos, obreros exhaustos y frustrados que apestaban a sudor y tequila barato, a ellos no les importaba tu arte. Ellos querían carne. Ellos querían morbo.
Ellos querían una fantasía que los sacara de su miserable realidad por 5 putos minutos. ¿Fue María Victoria una víctima de este sistema patriarcal asqueroso? ¿O fue la depredadora más brillante que el sistema jamás creó? Esa es la controversia que te estalla en la cara. Algunos dirán que se denigró, que vendió su dignidad al convertirse en un objeto sexual para el consumo de las masas. La llamarán una oportunista, sin escrúpulos. Otros, en cambio, dirán que fue una genio, una estratega maestra que entendió las reglas de un juego sucio y decidió jugarlo mejor que nadie. Déjame tu opinión en los comentarios porque sé que este es el punto donde la audiencia se divide y se despelleja viva. Ella entendió que no tenía el rango vocal de las grandes sopranos de la época. Su voz era pequeña, su voz era corta, pero tenía una inteligencia afilada como un bisturí. Si no podía impresionarlos con volumen, los hipnotizaría con intimidad. Y entonces, nació el arma, el diseño meticuloso de la seducción. María Victoria no contrató a un diseñador de moda parisino. Ella misma, junto con su intuición de supervivencia, creó el infame corte sirena. Pero quiero que entiendas algo fundamental. Ese vestido no era ropa, era una armadura de guerra. Era un instrumento de tortura física diseñado para manipular mentes. Hablemos de ese vestido con la lentitud que se merece. Imagina la tela, no era seda suave. Era un material rígido, pesado, cosido milimétricamente para ceñirse a cada curva de su anatomía, de una manera que desafiaba las leyes de la física humana. El vestido se cerraba violentamente en su cintura, aplastando sus costillas, limitando la capacidad de sus pulmones para expandirse. No podía respirar con normalidad. No podía tomar grandes bocanadas de aire. Luego, la tela bajaba y se estrechaba de una manera tan brutal alrededor de sus rodillas y pantorrillas que separar las piernas era físicamente imposible. Estaba atrapada en su propia creación. Pero aquí radica su maldito genio, la ironía que enfureció a las élites. La restricción física fue lo que creó la magia. Al no poder respirar profundamente, su voz se rompió. Se convirtió en un susurro entrecortado en jadeos, en gemidos que sonaban exactamente como una mujer en el clímax de la pasión. Cada canción parecía una confesión íntima en la oscuridad de una alcoba. Al no poder caminar con naturalidad, se vio obligada a dar pasos minúsculos, arrastrando los pies, moviendo las caderas con una lentitud agonizante que volvía locos a los hombres. La inmovilidad forzada la hizo parecer vulnerable, pero al mismo tiempo inalcanzable. Un espejismo de deseo puro. Y mientras ella sudaba bajo los reflectores, soportando el dolor físico de las varillas, clavándose en su piel, sintiendo cómo le faltaba el oxígeno en el cerebro, su cuenta bancaria comenzaba a crecer. Las monedas de cobre se convirtieron en billetes. Las carpas miserables se convirtieron en teatros de renombre, mientras los niños de los barrios pobres seguían escarbando en la basura, buscando un trozo de pan duro. María Victoria empezaba a cobrar cheques que marearían a un banquero. La niña de lodo ahora exigía ser transportada en vehículos de lujo. La mujer que alguna vez temió morir de inanición, ahora rechazaba cenas en los restaurantes más caros de la ciudad porque estaba demasiado cansada de rechazar a magnates. Esa es la venganza de la pobreza. Ese es el veneno del éxito. Pero el éxito masivo, en una sociedad controlada por fanáticos religiosos, tiene un precio altísimo. Su ascenso meteórico, impulsado por suspiros y caderas embutidas en tela, fue como escupirle en la cara a las altas esferas del poder. Las esposas de los políticos, envueltas en sus abrigos de bisón, la miraban con un asco que apenas podía ocultar su profunda envidia. Los sacerdotes desde los altares golpeaban la madera maldiciendo su nombre. ¿Quién se creía esta mujerzuela sin cuna? ¿Cómo se atrevía esta hija de la nada a paralizar el tráfico y a monopolizar las mentes de los hombres que dirigían el país? El sistema no podía tolerar que una mujer de clase baja tuviera tanto poder sin pedir permiso. No podían tolerar que ella ganara en una noche lo que un obrero honesto ganaba en una década, simplemente parándose frente a un micrófono y fingiendo hacer el amor con el aire. Para María Victoria, el vestido y los jadeos eran su escudo contra la pobreza. Era su forma de decirle al mundo: me negaron el respeto, así que ahora me pagarán con su lujuria. Pero para la élite, ella era un cáncer. Y cuando el sistema detecta un cáncer, envía a sus anticuerpos más agresivos, más despiadados y más corruptos para erradicarlo. La semilla del odio estaba plantada. El trauma de su infancia la había convertido en una máquina imparable de seducción comercial, pero su propio éxito
acababa de despertar a la bestia más peligrosa de México. Una bestia que no atacaba con cuchillos en los callejones, sino con decretos boicots y una hipocresía tan colosal que hasta el día de hoy da náuseas. Prepárense porque la guerra fría del espectáculo está a punto de estallar. Y la sangre moral de una nación entera está a punto de derramarse en las portadas de todos los periódicos. El escenario está listo. La presa está acorralada. Y los cazadores ya están afilando sus cuchillos en nombre de Dios. El reloj de la historia marca el inicio de la década de 1950. El lugar, la Ciudad de México. El ambiente, un caldero a presión, a punto de reventar. La niña que alguna vez temió morir de hambre en las carpas malolientes de los barrios bajos ya no existe. Ha sido devorada y reemplazada por un fenómeno de masas, por un ídolo pagano al que miles de hombres rinden culto cada noche. Su ascenso no fue una escalera al éxito. Fue una erupción volcánica que sepultó la moralidad de la época bajo toneladas de ceniza caliente. Las filas para entrar al Teatro Margo, el santuario donde ella oficiaba sus misas de seducción, daban la vuelta a la manzana. Los boletos, que originalmente costaban unos pocos pesos, eran revendidos en el mercado negro por sumas exorbitantes. Obreros gastaban su salario de una semana entera solo para pararse en la última fila del gallinero, intentando captar un eco de su voz. Magnates y políticos reservaban los palcos VIP bajo nombres falsos para no ser descubiertos por sus esposas. El país entero estaba paralizado. El país entero estaba hipnotizado. El país entero estaba enfermo de deseo. Y cuando un país entero enloquece por una mujer, el Estado entra en pánico. El gobierno no mandó a la policía para detener a los ladrones en las calles. El gobierno no mandó a la policía para desmantelar las mafias de la droga. El gobierno no mandó a la policía para alimentar a los niños que morían de hambre en las banquetas. No, el gobierno mandó a sus agentes más implacables para vigilar la entrepierna de una cantante. Y aquí detén el video. Mírame fijamente. Cierra la boca y presta atención a lo que te voy a revelar. Esta es exactamente la primera cosa que te prometí al principio de este documental. Ibas a descubrir cómo un simple vestido de corte sirena se convirtió en un asunto de seguridad nacional. Y cómo su forma de respirar desencadenó la maquinaria de censura del Estado. Vamos a diseccionar esta locura. Vamos a abrir los archivos que el gobierno intentó quemar, porque los números y los documentos oficiales no mienten. Estamos hablando de la movilización directa de la Secretaría de Gobernación y del Departamento del Distrito Federal. En los oscuros archivos de la censura de 1952, bajo la excusa del Reglamento para el Funcionamiento de Espectáculos Públicos, se emitieron órdenes directas que hoy nos parecerían una comedia barata, pero que en aquel entonces eran sentencias de muerte profesional. Imagínate ser un inspector del gobierno, un hombre adulto con placa corbata, y un salario pagado con los impuestos del pueblo, cuya única misión asignada por el Estado era sentarse en la tercera fila del Teatro Margo con una libreta y un cronómetro. Su trabajo no era evaluar el arte. Su trabajo era medir el pecado. Los reportes de la época, esos asquerosos documentos mecanografiados que destilaban mojigatería, detallaban lo absurdo. Hay registros de inspectores que cronometraban los segundos exactos que duraban los jadeos de María Victoria. Anotaban con precisión clínica. La artista emitió un suspiro de 3.5 segundos, que alteró visiblemente el orden público en las butacas. Escribían reportes denunciando que la estrechez de la tela alrededor de sus glúteos y rodillas violaba los artículos sobre el pudor y las buenas costumbres. ¿Qué clase de sociedad enferma hace esto? Una sociedad tan débil, tan patéticamente insegura de su propia moralidad, que necesitaba usar el Código Penal para defenderse de un vestido. Las sanciones no eran bromas. Hablamos de multas oficiales que oscilaban entre los 5,000 y los 10,000 pesos de la época. Una fortuna absoluta impuestas directamente a los empresarios teatrales y a los dueños de la catedral de la radio, la estación XEW, simplemente por permitir que la voz de María Victoria surcara las ondas de radio. La XEW recibió memorándums confidenciales. O cortaban el micrófono cuando ella empezaba a susurrar demasiado, o les revocaban la concesión de transmisión. Y aquí es donde te lanzo la pregunta a la cara para que te ofendas si es necesario. ¿Era ella realmente una amenaza para los jóvenes, como decían, o era una amenaza para la frágil masculinidad de los burócratas que no podían soportar que una mujer tuviera el control total sobre los instintos más bajos de una nación? Te leo en los comentarios.
porque sé que muchos de ustedes, si hubieran vivido en 1952, habrían sido los cobardes. Con libreta anotando sus suspiros, pero el aparato del Estado no actuaba solo. No. Los burócratas eran perritos falderos que seguían las órdenes de un poder aún más oscuro, más organizado y mucho más peligroso. Porque mientras el gobierno multaba a María Victoria con papeles y sellos oficiales en las sombras de las iglesias y en los salones de té de las lomas de Chapultepec, se estaba reuniendo un ejército de fanáticos dispuestos a destruirla, físicamente si era necesario. Una cosa es enfrentarse a un inspector del gobierno al que puedes sobornar. Pero otra cosa muy distinta y aterradora es enfrentarse a una mafia religiosa respaldada por la élite intocable. El Estado, con sus burócratas de traje gris y sus libretas de multas, era solo un perro guardián. Pero todo perro guardián tiene un amo. Todo perro guardián obedece a una correa invisible. Y en el México de la década de 1950 esa correa no la sostenía el presidente de la República. Esa correa la sostenían unas manos enguantadas en seda adornadas con anillos de oro y rosarios de cristal. Detén el video. Deja el teléfono sobre la mesa y mírame a los ojos a través de esta pantalla. No te atrevas a parpadear porque esta es exactamente la segunda cosa que te prometí. Al principio de este documental te iba a revelar la verdad oculta sobre la Liga de la Decencia. Una verdad tan sucia que muchos historiadores todavía hoy tiemblan antes de imprimirla. Si buscas en los libros de texto tradicionales, te dirán que la Liga de la Decencia era una organización cívica, un dulce grupo de damas de sociedad y clérigos preocupados por la salud espiritual de la juventud. Te venderán la imagen de abuelitas inofensivas rezando el Ave María por el bien de la nación. Mentira. Una maldita y asquerosa mentira, fabricada por los vencedores. La Liga de la Decencia no era un club de oración. Era un cártel. Era una organización extremista de ultraderecha, una inquisición moderna, que operaba con la precisión y la crueldad de la mafia siciliana. Ellos no usaban ametralladoras Thompson. Usaban el terror psicológico, la excomunión y la ruina financiera. Ellos decidían qué películas podías ver. Ellos decidían qué canciones podías escuchar. Ellos decidían qué artistas comían caviar y qué artistas terminaban mendigando en las calles. Y habían decidido en sus oscuros conciliábulos que María Victoria tenía que ser destruida, aniquilada, borrada de la faz de la tierra. Hablemos de pruebas. Hablemos de documentos de tácticas terroristas y de sangre fría porque prometí moscas. Y voy a darte el cadáver completo. Corría el año 1954. María Victoria protagoniza la película Se solicitan modelos. No era pornografía. No era pornografía. No había desnudos. Era una comedia donde por supuesto ella lucía su famoso vestido de corte sirena y cantaba con esa voz que derretía el celuloide. Pero para la Liga, esto era una declaración de guerra. La respuesta de este cártel de la moral fue una campaña de difamación y terrorismo económico sin precedentes en la historia del cine latinoamericano. Tenemos que analizar los números y la logística de esta persecución porque te va a hervir la sangre. Según los registros de la época, la Liga imprimió más de 100,000 panfletos, 100,000 volantes de papel barato manchados de tinta negra que fueron distribuidos de manera coordinada casi militar en las puertas de todos los cines importantes de la capital y en las principales ciudades de provincia. Imagina la escena. Llegas al cine un domingo por la tarde con tu boleto en la mano y de repente te encuentras con una barrera humana. Mujeres de la alta sociedad acompañadas por matones a sueldo, disfrazados de feligreses indignados bloqueando las taquillas. Te empujaban los panfletos en el pecho. Las letras mayúsculas gritaban: boicot, ver a esta mujer es un pecado mortal, corrupción de menores, propagación del vicio. Si intentabas cruzar la barrera para entrar al cine te escupían, te insultaban, te llamaban degenerado en la vía pública, pero el terrorismo de la Liga no se detenía en las calles. Su verdadero poder letal estaba en las oficinas de los ejecutivos, documentos internos, cartas amenazantes enviadas a las estaciones de radio y a los estudios cinematográficos revelan el modus operandi de la extorsión santificada. La Liga enviaba emisarios a los dueños de la emisora XIEW y a los productores de cine con un ultimátum brutal. Si no retiran a María Victoria de su programación, si no cancelan los contratos de esta ramera,
Ordenaremos a todos los fieles católicos del país que dejen de comprar los productos de sus productos patrocinadores. Piensa en eso por un segundo. Esto no era una crítica de arte. Era un chantaje corporativo a nivel nacional. Amenazaban directamente a las marcas de jabón, a las empresas de refrescos, a las fábricas de cigarrillos. Retiren su dinero de María Victoria o quebraremos sus negocios en el nombre de Dios. Y funcionaba. El miedo al boicot religioso era tan paralizante que los empresarios empezaron a ceder. Las puertas comenzaron a cerrarse de golpe. Los contratos se congelaban. Los directores de cine bajaban la mirada cuando ella pasaba por los pasillos de los estudios Churubusco. La maquinaria de destrucción estaba funcionando a la perfección. Aquí es donde te pregunto a ti que me estás escuchando. ¿Qué harías? Tú eres una mujer que viene de la basura que se ha construido a sí misma desde el lodo de la miseria. Y de repente, los dueños del país te dicen que tienes que desaparecer. ¿Cuántos de ustedes cederían? ¿Cuántos de ustedes pedirían perdón de rodillas para no perder el dinero? Déjame tu comentario abajo porque es muy fácil juzgar desde el año en el que estamos. Pero en 1954, enfrentarse a la Liga del Acero, decencia era un suicidio social. Mientras esta guerra sucia estallaba, la hipocresía de la situación alcanzaba niveles de náusea. Mientras la Liga gastaba el equivalente a millones de pesos actuales en imprimir odio y financiar bloqueos, los niños de las calles que María Victoria conocía también seguían muriendo de frío. Mientras las damas de la decencia organizaban marchas para prohibir un vestido, cerraban los ojos ante los burdeles clandestinos que sus propios maridos frecuentaban. Mientras los clérigos condenaban el vicio desde los altares, aceptaban generosas donaciones manchadas de corrupción política. Era un circo grotesco. Utilizaban la figura de María Victoria como un chivo expiatorio para purgar sus propios pecados. Necesitaban un demonio al que señalar para que nadie mirara los esqueletos podridos en sus propios armarios. La acusaban de corromper a la juventud por suspirar en una canción mientras el verdadero veneno de la sociedad era la miseria estructural y la tiranía moral que ellos mismos imponían. María Victoria estaba acorralada. La censura la asfixiaba más que las varillas de acero de su propio vestido. Los periodistas la acosaban preguntándole cuándo iba a pedir disculpas, cuándo iba a cambiar su estilo, cuándo iba a dejar de ser una ofensa para las buenas familias de México. La presión era aplastante. Le exigían que se vistiera con faldas holgadas. Le exigían que cantara rancheras tradicionales, que se quedara quieta y callada como una niña buena. Le exigían que matara a la Yeu-Nu y se convirtiera en un fantasma gris más del sistema. Estaba al borde del abismo. Una palabra, un solo paso en falso, y todo el imperio que había construido para escapar del hambre se desmoronaría como un castillo de naipes bajo un huracán. Y en este punto crítico, en este pozo de desesperación, se revela el secreto más sucio y perturbador de todos, porque aquellos que gritaban más fuerte en su contra a plena luz del día eran los mismos que se arrastraban como gusanos en la oscuridad de la noche. La presión sobre María Victoria era aplastante. El aire a su alrededor se había vuelto tóxico. Los periódicos comprados por las altas esferas publicaban editoriales incendiarios exigiendo su exilio de los escenarios. La Liga de la Decencia marchaba en las calles escupiendo veneno en nombre de la moral cristiana. Parecía que todo el aparato del Estado y de la sociedad civil se había unido en una cruzada sagrada para aniquilar a la Yeu-Nu, a la mujer que se atrevía a respirar demasiado fuerte frente a un micrófono. Pero detén el video. Escúchame bien. Acerca tu rostro a la pantalla y prepárate para sentir asco. Porque esta es exactamente la tercera cosa que te prometí. Al principio de este documental, te iba a mostrar la repulsiva, grotesca y monumental hipocresía de los hombres del 40 poder. Te iba a revelar la doble vida de los legisladores, los banqueros y los magnates que la querían destruir. Vamos a arrancarles la máscara de santidad a estos cobardes. Vamos a exponer cómo funcionaba realmente este teatro de la moralidad. Porque la verdad detrás de la persecución a María Victoria no tenía absolutamente nada que ver con Dios, con la decencia ni con la protección de la juventud. Tenía que ver con la lujuria, la obsesión y el ego destrozado de los hombres más poderosos de México. Utiliza tu imaginación. Visualiza la esquizofrenia de la alta sociedad de los años 50. De día estos hombres vestían trajes de casimir inglés, peinaban sus cabellos con vaselina y se sentaban en las curules del Congreso para dar discursos sobre la familia tradicional.
De día firmaban cheques con jugosas donaciones para financiar los boicots y los panfletos de la Liga de la Decencia. De día golpeaban la mesa en los consejos de administración de las estaciones de radio exigiendo que se censuraran los jadeos pecaminosos de esa mujerzuela. De día eran los guardianes supremos de la virtud nacional posando para las cámaras junto a sus esposas enjolladas. Pero de noche, oh de noche, la historia era completamente diferente. De noche, el circo de la moralidad cerraba sus puertas y comenzaba el carnaval de los instintos más bajos. De noche estos mismos guardianes de la virtud se convertían en perros suplicantes. Acompáñame al camerino de María Victoria en el Teatro Margo. Entra conmigo a esa pequeña habitación después de una función. El lugar no olía a maquillaje ni a sudor. Apestaba a dinero. Apestaba a desesperación. Según los relatos de tramoyistas y personas del círculo íntimo de la época, el camerino estaba literalmente sepultado bajo cientos de arreglos florales. Orquídeas importadas, rosas rojas gigantescas. Pero las flores eran solo el papel de regalo. Entre los pétalos escondidas como serpientes venenosas listas para morder, había cajas de terciopelo. Ábrelas. ¿Qué hay adentro, joyas? Gargantillas de diamantes que costaban más que las casas de los obreros que la iban a ver. Anillos de esmeraldas. Relojes de oro macizo. Cheques en blanco firmados por cuentas bancarias secretas. Y junto a estos sobornos millonarios, había tarjetas de presentación y cartas anónimas escritas a mano. Cartas de senadores de la República. Cartas de gobernadores. Cartas de empresarios ilustres, padres de familia intachables que le ofrecían mansiones en Acapulco, viajes a Europa y fortunas incalculables, a cambio de una sola cosa, una noche privada con la dueña del vestido de corte sirena. ¿Lo entiendes ahora? ¿Ves la magnitud de la podredumbre? Los mismos bastardos que firmaban sus órdenes de censura durante el desayuno eran los que le enviaban diamantes durante la cena. La querían censurar públicamente porque no podían poseerla privadamente. La odiaban en los periódicos porque estaban enfermizamente obsesionados con ella en la intimidad de sus mentes depravadas. Y aquí entra en juego el papel de las respetables damas de sociedad. ¿De dónde crees que sacaba tanto dinero la Liga de la Decencia para bloquear cines y amenazar productoras? ¿Crees que salía de las limosnas de los domingos? Por supuesto que no. El financiamiento venía directamente de las esposas, despechadas, señoras de la alta burguesía que financiaban la Inquisición por puros y malditos celos. Ellas sabían perfectamente que sus maridos intachables se encerraban en los despachos a escuchar los discos de María Victoria a escondidas. Ellas veían cómo las cuentas bancarias de sus familias se vaciaban para comprar joyas que nunca llegaban a sus cuellos sino al camerino del Teatro Margo. Pagaban el boicot no para salvar a México, sino para salvar sus propios matrimonios fracasados. Aquí te lanzo la pregunta, y quiero que me respondas en los comentarios. Quiero que te pelees si es necesario. ¿Quién era más despreciable en esta historia? La mujer que vendía una ilusión en el escenario, embutida en un vestido que no la maciladominte, dejaba respirar para no volver a morir de hambre en el lodo. Los políticos que vendían la moral de todo un país mientras rogaban como animales en celo por un minuto de atención. María Victoria veía estas joyas, leía estas cartas de los políticos y recordaba el hambre, recordaba el frío de las carpas. Sabía que si aceptaba, se convertiría exactamente en lo que ellos decían que era una prostituta de lujo del sistema. Sabía que si cedía al chantaje la usarían y luego la tirarían a la basura. Por eso, su respuesta a la hipocresía de la élite fue la peor bofetada que les pudo dar. No devolvió los diamantes llorando. No pidió perdón. Tomó todas esas cartas, todas esas ofertas de los hombres de poder y las ignoró con un desprecio glacial. Ella no iba a ser la mascota de ningún senador. Ella no iba a ser el secreto sucio de ningún banquero. La élite había subestimado a la niña de los barrios bajos. Creyeron que podían comprarla o destruirla, pero al intentar asfixiarla con su doble moral solo lograron encender una mecha que estaba a punto de hacer volar por los aires todo el sistema conservador de México. El clímax de esta guerra estaba a punto de estallar y la decisión que María Victoria estaba por tomar cambiaría la historia de las mujeres en el espectáculo para siempre. Imagina que tienes a todo el país en tu contra. Imagina que la maquinaria entera del Estado se mueve para aplastarte. El gobierno te multa con cifras astronómicas.
La iglesia te condena al fuego eterno desde sus púlpitos de caoba. Las organizaciones de ultraderecha bloquean las puertas de tus teatros. Y los hombres más poderosos de la República intentan comprarte en secreto, como si fueras un trozo de carne en un matadero de lujo. Estás sola. Estás completamente acorralada en un camerino que huele a perfume barato, a laca para el cabello, a miedo y a orquídeas marchitas enviadas por los mismos hipócritas que te quieren destruir. ¿Qué harías? La respuesta de supervivencia básica para cualquier ser humano sería agachar la cabeza. La presión era tan salvaje, tan brutalmente real, que sus propios productores le suplicaban de rodillas con lágrimas en los ojos: María, por el amor de Dios, ensancha el vestido. Cámbiate la ropa. Canta un poco más fuerte. Muévete más rápido. Deja de jadear. Dales un poco de decencia cristiana, y esta pesadilla terminará hoy mismo. Era tan absurdamente fácil. Solo necesitaba aflojar unas costuras. Solo necesitaba ceder un miserable centímetro de su identidad para que los perros rabiosos de la moralidad la dejaran en paz y el dinero volviera a fluir. Pero detén el video. Acércate a la pantalla y mírame bien a los ojos, porque aquí es donde la historia da el giro más espectacular, insolente y desafiante de todo el siglo XX en México. Esta es exactamente la cuarta y última cosa que te prometí. Al principio de este documental vas a descubrir cómo esta mujer sola contra el mundo, atacada por la iglesia, el Estado y la prensa, tomó la decisión más peligrosa de su vida, y cómo su inmovilidad se transformó en la mayor revolución, silenciosa y feminista de su tiempo. María Victoria no ensanchó el vestido, no aflojó las costuras, no cambió su forma de respirar, no pidió perdón. De hecho, empujada por ese trauma visceral de no volver jamás a ser la niña pobre del lodo, hizo algo que dejó a la élite completamente desquiciada. Escupiendo bilis de rabia, hizo el vestido aún más apretado. Quiero que visualices el clímax de esta guerra. Es noche de estreno en pleno apogeo del boicot de la Liga de la Decencia. Las calles afuera del teatro están repletas de manifestantes con antorchas. Hay policías antimotines conteniendo a las masas. Adentro hay inspectores del gobierno sentados en la primera fila, sudando dentro de sus trajes, con libretas y bolígrafos listos para multarla y enviarla a los calabozos si cruzaba la línea del pudor. El silencio en la sala es denso, tóxico, y ella sale al escenario. La tela de su vestido de corte sirena está tan violentamente ceñida a su piel que parece bañada en pintura líquida. Las varillas se clavan en sus costillas. Su caminar es aún más lento, casi agonizante. Su inmovilidad es absoluta, desafiante, supremamente arrogante. Se aferra al pedestal del micrófono. Cierra los ojos despacio y frente a los censores, frente a los esposos cobardes que la deseaban. En la oscuridad, suelta un suspiro más largo, más profundo y más cargado de pura y cruda sensualidad que nunca. Ese suspiro no era solo una técnica vocal, era un grito de guerra. Era un gigantesco y sonoro corte de mangas a todo el establecimiento político y religioso del país. Aquí te lanzo la bomba y quiero ver arder la sección de comentarios. María Victoria, con su corte sirena restrictivo y sus jadeos hipersexualizados, fue la figura de la rebelión feminista más radical, peligrosa y efectiva de su época. A las feministas académicas de hoy les va a estallar la cabeza. Dirán que ella se cosificaba, que era un objeto para la asquerosa mirada masculina. Basura. Intelectualidad de salón. En un país donde los hombres con poder dictaban cómo debías sentarte, cómo debías hablar y qué tela debías usar, ella se plantó y dijo sin palabras: mi cuerpo, mis reglas. Y si mi cuerpo los vuelve locos, si mi cuerpo los ofende y los excita, los exprimiré a todos hasta dejar sus bolsillos vacíos. No fue un feminismo de panfletos. Fue un feminismo de supervivencia visceral. Fue el triunfo absoluto de la autonomía corporal, en su forma más cruda y monetizada. Ella entendió que la única forma de vencer a un sistema hipócrita era forzarlo a ahogarse en su propia hipocresía. ¿Y sabes qué pasó al final de este pulso suicida? Que el sistema se hizo añicos. La censura produjo un efecto devastador para los puritanos. Cuanto más la prohibía la Liga de la Decencia, más desesperada estaba la gente por verla. Cuanto más gritaban los sacerdotes que era un pecado mortal, más se multiplicaban las ventas de sus discos. El morbo humano demostró ser 1000 veces más poderoso y rentable que el miedo al infierno.
Los dueños de los teatros amenazaron al gobierno con declarar la quiebra nacional si no la dejaban actuar. Las marcas comerciales que antes temían el boicot se dieron cuenta de que perdían fortunas incalculables por no patrocinar a María Victoria. El dinero, el verdadero Dios de México, dictó la sentencia final. Los censores humillados tuvieron que guardar sus ridículas libretas. Las señoras de la Liga tuvieron que tragarse su propio veneno y regresar a sus mansiones frías derrotadas por completo por una mujer que no necesitó moverse más de un puto metro cuadrado para destruir su imperio de terror moral. Esta es la brutal paradoja de la historia. Mientras los nombres de aquellos censores políticos corruptos y fanáticos religiosos se pudren hoy en el olvido absoluto, convertidos en una nota al pie de página, en un chiste patético sobre la represión, María Victoria se elevó como un titán. Se convirtió en un mito, en una leyenda intocable, en la reina absoluta de los teatros y el cine de México. Sobrevivió al lodo, sobrevivió al hambre de las carpas, sobrevivió a los embates del gobierno, sobrevivió a la furia de la iglesia. Construyó un imperio colosal sin ceder un solo milímetro de tela. Su victoria no fue solo un triunfo personal. Fue la humillación pública más grande que ha sufrido la élite conservadora en la historia del espectáculo. Respira. Toma una bocanada de aire profundo porque el oxígeno está a punto de desaparecer de esta habitación. Hemos llegado al punto de no retorno. Hemos llegado al vértice de la locura, al momento exacto en que la olla de presión de la moralidad mexicana revienta y la sangre literal y metafóricamente comienza a salpicar las paredes de mármol de la alta sociedad. Para entender la magnitud del colapso que se avecinaba, tienes que entender primero la magnitud del triunfo. Y para ello voy a obligarte a mirar la obscenidad de la riqueza. Te prometí un contraste que te revolvería el estómago. Y eso es exactamente lo que te voy a dar. Quiero que uses tu mente como una cámara de cine y hagas un paneo lento, muy lento sobre la vida que María Victoria y la élite hipócrita llevaban en el clímax de esta guerra cultural. Estamos en 1955. María Victoria ya no es una simple cantante de carpas. Es una deidad intocable, una corporación humana que genera más dinero en una semana que fábricas enteras en un año. Visualiza su vida. Visualiza los lujos obscenos. Hablamos de suites presidenciales en los hoteles más exclusivos de Acapulco y la Ciudad de México. Habitaciones con candelabros de cristal de Bohemia que pesaban toneladas y brillaban con la luz de 1000 velas artificiales. Alfombras persas tan gruesas que tus zapatos se hundían en ellas al caminar. Copas de cristal tallado a mano llenas hasta el borde con champaña francesa, importada ilegalmente, burbujeando suavemente, mientras el país entero se debatía en crisis económicas. Ella vestía abrigos de bisón auténtico que costaban el equivalente a $50,000 de hoy. Solo para protegerse del frío al caminar desde la puerta del teatro hasta la puerta de su Cadillac. Un Cadillac el dorado color negro brillante prístino con interiores de cuero blanco y un chofer uniformado que le abría la puerta con guantes de seda. Los diamantes que adornaban su cuello, muchos de ellos regalos no solicitados de los mismos senadores que firmaban leyes de censura, reflejaban la luz de los flashes de los paparazzi, como cuchillos afilados. 50,000, 80,000, 100,000 pesos de la época gastados en una sola noche de juerga en los cabarets clandestinos de la élite. Mientras ella cenaba caviar traído del mar Caspio y langostas frescas de Baja California rodeada de hombres de poder que sudaban frío solo de ver cómo sus labios tocaban la copa de cristal. Detén la cámara. Haz un corte brusco. Haz un corte violento y acompáñame a la calle. Salgamos de ese hotel de lujo, caminemos solo unas cuantas cuadras hacia los barrios marginales del centro histórico, hacia las vecindades podridas donde el sol nunca entraba. Míralos. Mientras en las suites presidenciales se descorchaban botellas de champaña de $1,000, en los callejones oscuros de Tepito y La Lagunilla niñas de 12 años buscaban comida en los basureros. Mientras los senadores compraban gargantillas de esmeraldas para comprar el silencio y el cuerpo de una estrella, madres solteras tosían sangre en catres de cartón, muriendo lentamente de tuberculosis, porque el gobierno decía que no había presupuesto para hospitales públicos. Mientras la tela de corte sirena de María Victoria se confeccionaba con hilos traídos de Europa, decenas de miles de mujeres indígenas caminaban descalzas sobre el asfalto hirviente, con los pies agrietados y sangrantes vendiendo semillas por centavos que no alcanzaban ni para un vaso de leche. Adulterada, sientes la bilis subiendo por tu garganta. Sientes el asco de este contraste vomitivo.
Esa era la verdadera obra maestra de la hipocresía nacional. La Liga de la Decencia, esas señoras envueltas en abrigos de zorro y perfumadas con Chanel número 5, gastaban decenas de miles de pesos diarios en imprimir millones de panfletos para bloquear cines. Pagaban sobornos astronómicos a policías y jueces para que clausuraran teatros. Quemaban dinero, literalmente quemaban el dinero del país en nombre de la moralidad, mientras a 5 minutos de sus mansiones amuralladas familias enteras morían de frío en la calle. No les importaba la vida humana. No les importaba el sufrimiento, les importaba el control, les importaba aplastar a la Yeonu, porque ella les recordaba que su sistema era una farsa. Ella era el espejo donde la élite veía reflejada su propia lujuria enferma. Y en lugar de romper su propia hipocresía, decidieron que tenían que romper el espejo. Y entonces, la tensión acumulada durante años, finalmente detonó. El sistema perdió el control de su propio monstruo. Llegamos al evento que la historia oficial ha tratado de borrar de sus archivos. Llegamos a la noche en que el boicot de salón se transformó en violencia física. La noche en que la censura se lavó las manos con sangre. Agosto de 1955. El exterior del mítico Teatro Margo. María Victoria estaba programada para dar su función principal. Pero la Liga de la Decencia había decidido que las cartas y las multas ya no eran suficientes. Habían cruzado la línea del fanatismo pacífico hacia el terrorismo urbano. Esa noche, no enviaron a señoras a rezar el rosario. Esa noche, financiados por la élite, enviaron a matones. A fanáticos radicalizados, muchos de ellos miembros de grupos de choque de ultraderecha, armados con cadenas de acero, antorchas caseras, piedras y botellas de vidrio llenas de gasolina. Imagínate el caos sensorial de ese instante. El aire de la Ciudad de México, normalmente frío y húmedo en esa época del año, de repente se volvió pesado y respirable. Olía a humo negro, a llantas quemadas y a odio puro. Eran cientos de manifestantes rabiosos bloqueando la avenida principal. Cantaban himnos religiosos con los rostros desfigurados por la ira. Que arda la ramera de Babilonia, gritaban. Fuego, al nido del pecado. Las piedras comenzaron a volar. Crash. El sonido ensordecedor de los ventanales de la fachada del Teatro Margo haciéndose añicos. Lluvia de cristales afilados cayendo sobre la acera. Pero los fanáticos no contaban con algo. No contaban con la lealtad feroz, casi tribal del pueblo hacia su ídolo. El público de María Victoria no estaba compuesto por niños de coro. Estaba compuesto por obreros mecánicos, estudiantes, hombres y mujeres de clase trabajadora que habían pagado su boleto y que veían en ella no solo a una cantante, sino a una diosa intocable de los barrios bajos. Y cuando los fanáticos de la Liga intentaron irrumpir en el teatro para suspender la función por la fuerza, el pueblo respondió. La batalla campal estalló en las puertas del teatro. Fue un choque brutal de dos Méxicos que se odiaban a muerte. El México de la moralidad hipócrita financiada desde arriba contra el México crudo, pasional y desesperado de abajo. Los puñetazos sonaban como disparos. Hombres con trajes de domingo caían al suelo con los rostros ensangrentados, aplastados por mecánicos con las manos manchadas de grasa. Las mujeres gritaban, los caballos de la policía montada relinchaban y pisoteaban todo a su paso. Las sirenas de las patrullas y las ambulancias aullaban a lo lejos cortando la noche como cuchillos, pero llegaron demasiado tarde. La sangre manchó las escalinatas de mármol del teatro. La sangre de fanáticos y la sangre de defensores se mezcló en la misma acera bajo las marquesinas brillantes que anunciaban el nombre de María Victoria en letras de neón rojo. ¿Y dónde estaba ella mientras el mundo ardía en su nombre? Ella estaba adentro, en el escenario, ajena al ruido o quizás alimentándose de él. Los golpes en las puertas de roble del teatro resonaban por todo el auditorio. Los gritos de la batalla campal se filtraban por los muros gruesos. El público que había logrado entrar antes del motín estaba aterrorizado mirando hacia las salidas de emergencia temblando. Los empresarios del teatro corrían por los pasillos detrás de bambalinas, arrancándose el cabello, suplicándole a María Victoria que suspendiera el show, que huyera por la puerta trasera, antes de que la turba lograra entrar y la linchara en nombre de Dios. Pero ella no se movió. En el clímax absoluto del pánico, cuando cualquier ser humano racional habría corrido por su vida, María Victoria ordenó que se levantara el telón. Esa imagen es la definición gráfica del poder absoluto. Frente a un teatro a oscuras con el sonido de las ventanas rompiéndose
y la violencia estallando a escasos metros de distancia, la luz de un solo reflector cayó sobre ella. Llevaba el vestido de corte sirena más ajustado que jamás se había puesto. Tela negra tan ceñida que parecía que le iba a cortar la circulación. No parpadeó. No mostró un solo gramo de miedo. Caminó con esa lentitud exasperante arrastrando los pies centímetro a centímetro hasta llegar al micrófono. Se aferró al pedestal con sus manos cubiertas de joyas, miró directamente a la oscuridad del auditorio y mientras las sirenas de la policía aullaban afuera, ella soltó su suspiro. ¡Ah! Y cantó. Cantó con más jadeos, con más nudos en la garganta, con una sensualidad tan aplastante, tan obscena y tan desafiante, que paralizó por completo a todos los presentes. Fue el triunfo final del erotismo sobre el terror. Fue la bofetada más grande jamás dada al sistema. Afuera la policía finalmente intervino con brutalidad. Hubo decenas de arrestos, heridos graves, vehículos destrozados. La noticia ocuparía las primeras planas de todos los periódicos amarillistas al día siguiente. «Motín por la Yeune», gritarían los titulares, pero el mensaje ya estaba claro. La Liga de la Decencia había agotado su último recurso. Habían intentado la ley, habían intentado el chantaje económico, habían intentado el terrorismo de masas, y fallaron miserablemente. Porque no puedes censurar algo que el pueblo desea más de lo que teme. No puedes apagar un incendio arrojándole litros de gasolina, y el vestido de María Victoria era pura dinamita. El sistema conservador se fracturó esa noche. Los líderes de la Liga, viendo las fotos de la violencia, dándose cuenta de que su fanatismo había provocado un derramamiento de sangre que la prensa internacional empezaba a cuestionar, tuvieron que retroceder. Los políticos que los financiaban, aterrados de ser vinculados con un escándalo de orden público tan dantesco, cortaron los fondos, se lavaron las manos, abandonaron el barco como las ratas cobardes que siempre fueron. La guerra había terminado. Una cantante de carpas atrapada en un vestido que no la dejaba respirar, había derrotado y humillado a la maquinaria de poder más grande, rica e influyente de todo un país. Pero toda guerra deja cicatrices. Todo imperio construido sobre la controversia tiene un precio, y el precio que María Victoria hizo pagar a sus enemigos apenas estaba por cobrarse. El reinado indiscutible había comenzado, pero el destino de aquellos que intentaron destruirla sería el castigo kármico más humillante que puedas imaginar. El humo de las antorchas finalmente se disipó. Los vidrios rotos del Teatro Margo fueron barridos de las aceras, y la sangre seca en el mármol fue lavada con mangueras a presión al amanecer. Pero la historia no se lava con agua. La historia se escribe con los nombres de los que sobreviven y con las cenizas de los que son aplastados. Mírame a los ojos una última vez. Acércate a la pantalla. Hemos llegado al final de este viaje oscuro, al momento en que el universo, en su infinita y cruel justicia poética, cobra todas y cada una de las facturas. Porque en esta vida, el karma no es una fuerza mística y suave. El karma es un mazo de acero que te golpea en la nuca cuando menos te lo esperas. ¿Dónde están hoy los verdugos? ¿Dónde están los intocables? Quiero que visualices el final patético, ridículo y miserable de la Liga de la Decencia. Esta organización que alguna vez tuvo el poder de aterrorizar a todo un país, que dictaba qué se podía decir, qué se podía cantar y qué se podía pensar, sufrió el peor castigo que le puede ocurrir a un narcisista con complejo de Dios: la irrelevancia absoluta. No cayeron en una gran batalla épica. No fueron derrotados por un ejército rival. Macontrociendo, no cayeron en una gran batalla por un ejército rival. Fueron asesinados por el tiempo y asfixiados por el ridículo. Poco a poco los mismos políticos que los financiaban comenzaron a darles la espalda. Era veneno para las relaciones públicas estar asociado con un grupo de fanáticos que causaban disturbios sangrientos por un puto vestido. Los cheques dejaron de llegar. Los teléfonos en las oficinas de la Liga dejaron de sonar. Sus panfletos, esos papeles cargados de odio que antes paralizaban la industria del cine, terminaron siendo usados para envolver pescado en los mercados. Imagina la humillación psicológica, el colapso mental de estos burócratas y de estas damas de sociedad. De ser los dueños absolutos de la moral, pasaron a ser sombras. De tener el poder de arruinar vidas con una sola llamada, pasaron a ser fantasmas ridículos, ancianos amargados gritándole a la pared en habitaciones vacías. Pasaron de ser la élite que cenaba langosta mientras dictaba sentencias de censura, a convertirse en la burla de las nuevas generaciones.
Míralos bien en su vejez, encerrados en las salas de sus mansiones frías viendo la televisión, viendo cómo el mundo que intentaron controlar se les escapaba de las manos como arena seca. Tuvieron que tragar bilis al ver que las mujeres jóvenes ya no usaban faldas hasta los tobillos. Tuvieron que soportar el infierno en vida de encender la radio y escuchar la voz de María Victoria sonando en todas partes triunfante e inmortal, mientras ellos se pudrían en el anonimato. Perdieron el control de los teatros. Perdieron el control de la radio. Perdieron el control del cine. Perdieron la guerra de la forma más aplastante posible. Hoy nadie recuerda el nombre de un solo presidente de la Liga de la Decencia. Nadie sabe quién fue el inspector del gobierno que anotaba los jadeos en su asquerosa libreta. Están muertos enterrados en tumbas que a nadie le importan, devorados por los gusanos de la historia. No son ni siquiera una nota al pie de página. Son la nada absoluta. Pero ella... pero ella... Haz el contraste en tu mente. Mientras sus sensores se hundían en la miseria del olvido, María Victoria se elevó hacia la estratosfera de la leyenda. La niña que nació en la pobreza extrema, la adolescente que miraba los basureros con terror a morir de hambre, la mujer que fue arrastrada al lodo por los hipócritas del poder. Lo tuvo todo. Monetizó su trauma hasta el último centavo. Convirtió cada insulto, cada panfleto en su contra, cada intento de boicot en una máquina de hacer millones de dólares. El vestido de corte sirena no fue destruido. El vestido de corte sirena fue inmortalizado. Se convirtió en una armadura bañada en oro. Ella vio morir a sus enemigos. Vio quebrar a las estaciones de radio que alguna vez le cerraron las puertas para luego comprarlas con su propio dinero. Vio cómo los mismos políticos que la querían exiliar terminaron rogando por una fotografía con ella para ganar votos en las campañas presidenciales. La ironía es brutal, hermosa y sangrienta. María Victoria demostró que la verdadera fuerza no está en doblegarse ante el sistema, sino en agarrar al sistema por el cuello y obligarlo a jugar bajo tus propias reglas. Ella no necesitó gritar. Ella no necesitó disparar un arma. Su mayor acto de violencia contra la censura fue quedarse exactamente en el mismo lugar, respirar exactamente de la misma manera y dejar que los hipócritas se ahorcaran con su propia cuerda de intolerancia. Pero no te confundas. Y aquí es donde necesito que me escuches con el alma, porque este documental no es solo una clase de historia sobre el México de los años 50. Este documental es un espejo grotesco de tu realidad actual. La Liga de la Decencia murió, sí, pero los monstruos no mueren, simplemente cambian de piel. El sistema sigue ahí. Las maquinarias de censura, los dueños de la moral, los hipócritas que te dicen cómo debes comportarte, qué debes consumir y qué es correcto, siguen operando hoy ahora mismo, mientras miras esta pantalla. Ya no usan panfletos impresos, usan algoritmos, usan campañas de cancelación en redes sociales, usan corporaciones gigantescas para silenciar a quienes no encajan en su molde perfecto, aséptico y aburrido. Los cobardes de traje gris siguen caminando entre nosotros tratando de asfixiar cualquier chispa de autenticidad que amenace su control. La mansión de la censura sigue en pie, y cada vez que agachas la cabeza, cada vez que modificas tu forma de ser para complacer a los cobardes que te juzgan desde sus tronos de cristal, estás permitiendo que esos fantasmas del pasado sigan ganando. Estás ensanchando tu propio vestido, estás ahogando tu propio suspiro. María Victoria sobrevivió porque entendió que el miedo del sistema es tu mayor arma. Sobrevivió porque se negó a ser la víctima perfecta de una sociedad enferma de doble moral. Y ahora la pregunta es para ti. Cuando el mundo entero te exija que cambies, cuando los dueños del poder te acorralen y te digan que lo que eres es inaceptable, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pedir perdón? ¿Vas a ceder ese centímetro de tela? ¿O vas a apretar más las costuras y hacerlos arder? Hemos llegado al final. Y aquí no te voy a pedir lo que te piden todos los demás. No me importa tu like automático. No me importa que le des clic a un botón solo porque es gratis. No estoy aquí para alimentar el ego de una plataforma digital ni para mendigar números en una gráfica de retención de audiencia. Pero si algo de lo que escuchaste hoy te hizo hervir la sangre, si al imaginar el dolor de la miseria y la furia de la rebelión, sentiste un nudo en la garganta, si crees que la hipocresía de los poderosos debe ser arrastrada a la luz del sol para que se queme frente a todos, si crees que la historia no debe ser escrita solo por los cobardes que ganan las guerras, sino por los rebeldes que se niegan a morir en silencio, entonces suscríbete a este canal. Hazlo no por el algoritmo,
no por las estadísticas vacías de Internet. Hazlo porque necesitamos un ejército en la oscuridad. Hazlo porque necesitamos punto. Hazlo porque las verdades más sucias, los secretos que los gobiernos, las iglesias y las élites han intentado enterrar durante décadas, necesitan voces que se atrevan a gritarlos. Hazlo porque aquí encendemos la luz en las habitaciones que ellos quieren mantener cerradas con llave. Tu suscripción, tu presencia aquí no es un número. Es un acto de desafío. Es tu forma de decir que ya no compras las mentiras oficiales, que ya no eres ciego ante los hilos que mueven a los títeres. Comparte este video. Envíalo a aquellos que todavía creen en los cuentos de hadas de la televisión. Únete a nosotros porque la verdad sobre el espectáculo, la verdad sobre el poder y la verdad sobre los monstruos que nos gobiernan apenas está comenzando a salir. María Victoria fue solo un capítulo. El libro entero está empapado en sangre y nosotros lo vamos a leer página por página. Nos vemos en la próxima pesadilla. Nos vemos en la oscuridad.